Hola a todos los que estáis en vuestras pantallas. En las pasadas lecciones vimos cómo Jesús es un personaje real de la historia y caminó entre nosotros. Así que fue un personaje que nació, creció, se desarrolló, trabajó, predicó y murió entre nosotros. Y para aquellos que creemos, evidentemente Él resucitó al tercer día y está a la diestra de Dios y es Dios. Además, pudimos comprobar que la Biblia, las Escrituras, y más en concreto la parte que llamamos Nuevo Testamento, son documentos confiables. De hecho, mucho más confiables que otros documentos que estudiamos y damos por históricos, sin mucho más reparo. La clave de la cuestión es que mientras que la conquista de las Galias por parte de Julio César, pues no me afectan en mis decisiones de fe y por tanto el hecho de que acepte dicha narrativa como verídica o no, no me afecta en lo personal. El que acepte el mensaje de la escritura sí me va a afectar en lo personal. Por esta cuestión, muchos prefieren aceptar textos de la antigüedad con facilidad y se siguen resistiendo a la Biblia, a pesar de ser el texto en que la crítica textual más puede confiar. Así que, eh, teniendo como base que Jesús existió y que la Biblia es confiable, vamos a seguir adentrándonos en la figura de Jesús, también llamado el Cristo. Y os recuerdo que la pregunta que estamos intentando contestarnos, os la dejo ya en la diapositiva, es la que aparece ahí en pantalla. Dice que aconteció que mientras Jesús oraba, aparte, estaba con él, estaban con él los discípulos y les preguntó, diciendo, ¿quién dice la gente que soy yo? Ellos respondieron, unos Juan el Bautista, otros Elías, y otros que algún profeta de los antiguos ha resucitado. Él les dijo, ¿y vosotros quién decís que soy? Entonces respondiendo Pedro, dijo, el Cristo de Dios. Hoy comprobaremos cómo Jesús cumplió con numerosas profecías del Antiguo Testamento. Por eso he titulado esta lección de hoy, Cumplidor de Profecías. En el Antiguo Testamento existe una relación de profecías ingente, enorme en relación con Jesús. Y debemos tener en cuenta que la Biblia fue escrita a lo largo de unos 1600 años por alrededor de unos 40 escritores distintos, que además son de diferentes niveles culturales, diferentes niveles sociales y por supuesto de diferentes épocas. Y a pesar de ello, la unidad temática, y en concreto en relación con las profecías mesiánicas, es extraordinariamente exacta. Baste atestiguar un dato como ejemplo. Antes de los descubrimientos de los rollos del Mar Muerto, en Qumran, la copia más antigua del libro de Isaías que tenéis en pantalla, que teníamos en nuestro poder, era pues alrededor del 900 después de Cristo aproximadamente. Y dado que las profecías de Isaías eran tan extrañamente exactas en su cumplimiento en el Nuevo Testamento, muchos de los detractores de la Biblia llegaron a decir que el libro de Isaías fue escrito o bien añadieron partes del texto después. Incluso en aquella época se podía caer ese argumento, con solo recordar el esmero con que el pueblo judío conserva la escritura. Y recordemos que el libro de Isaías pertenece justamente al Antiguo Testamento. Así que se podía caer ese argumento, pero cuando aparecieron los rollos del Mar Muerto, datados antes de Jesús, y en concreto el rollo de Isaías, unos 100 o 150 años antes de Cristo, la verdad es que fueron muchas voces calladas ante la realidad arqueológica. Pero vayamos hoy concretamente al cumplimiento profético. Y vamos a comenzar con una realidad que nos ayudará a seguir hilando las clases que vamos a tener a continuación. No solamente hay profecías cumplidas, sino que además Jesús es consciente de que dichas profecías son cumplidas en su persona. Para ello vamos a leerlo directamente en la Biblia. Dice en Lucas 4, versículos del 17 al 22. Y se le dio el libro del profeta Isaías, y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, y me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, y a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Y dice la escritura que enrollando el libro lo dio al ministro y se sentó. Y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos en él.
y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Y todos daban buen testimonio de él y estaban maravillados de las palabras de gracia que salían de su boca. Y decían: ¿no es este el hijo de José? Observad curiosamente que Jesús lee del profeta de Isaías, una palabra que se ha de cumplir en el Mesías, y que él mismo se atribuye el cumplimiento en su persona. Hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Así que Jesús asume en su propia persona el cumplimiento de las profecías mesiánicas. Sin embargo, otros se estaban preguntando: ¿no es este el hijo de José? Al final todo redunda en lo mismo. ¿Quién decís vosotros que soy yo?, le preguntó Jesús a los discípulos. Vosotros que estáis al otro lado de las pantallas, ¿quién decís vosotros que es Jesús? A continuación vamos a ver muchas diapositivas, son muchas, la verdad, con una enorme cantidad de profecías cumplidas. Y he querido remarcar, ahora cuando las veamos, o resaltar las de corte más natural frente a las de corte más teológico. Y vamos a echar un ojo, vamos a ir comentando algunas de ellas. No vamos a hablar de todas, pero vais a ir viendo que hay muchas de ellas. Así que vamos a ir avanzando. Por ejemplo, ahí tenéis varias profecías donde en la parte de la izquierda aparece su ubicación en el Antiguo Testamento, y en la segunda columna, el cumplimiento, aparece su ubicación en el Nuevo Testamento. Y en la tercera columna pues aparece la temática acerca de la cual está hablando. En rojo he querido resaltar aquellas que son más de corte natural, aquellas que, digamos, no están relacionadas tanto con la teología. ¿De acuerdo? Por poneros un ejemplo en esta primera diapositiva, en Génesis 14, 18, 20, pues se habla acerca de Melquisedec, y en Hebreos 7 también. Y el tema que trata es justamente el orden sacerdotal de Jesús, que es similar al de Melquisedec. Esto es un tema teológico. Y no he querido entrar en estos asuntos, sino en los asuntos más de corte natural. Por ejemplo, el hecho de que los gentiles iban a ser bendecidos, iban a ser alcanzados igual que los judíos. Y eso pues aparece en Génesis 12.3 y confirmado en Hechos 3.25 y Gálatas 3.8. O en otros textos que aparecen por ahí. Si vamos avanzando, pues por ejemplo, las profecías acerca de que Jesús se iba a convertir en un cordero en sí mismo, a semejanza de la liturgia que había en el Antiguo Testamento relacionada con el cordero para la limpieza del pecado, que la sangre del Mesías iba a ser derramada, iba a morir, que el sacrificio iba a ser en sangre, por tanto expiatorio, o sea que él iba a morir. Otras profecías, pues que iba a ser maldito, porque iba a ser colgado además en una cruz, en un madero, dice el Antiguo Testamento. En cambio, el madero en el Nuevo Testamento es esa cruz. Aquí aparecen otras profecías más de corte teológico. Por el hecho de que los niños iban a alabarlo. De hecho, si alguien puso a la mujer y puso a los niños, a la infancia y a las mujeres por encima de la época, fue Jesús. Jesús dio un paso hacia adelante en esa dirección, poniendo a la mujer en un lugar de preeminencia y a la infancia en un lugar de preeminencia que no existía en su época. Que el hecho de que iba a resucitar, parece que esto no es algo que parece más de corte teológico, pero no es teológico. Podremos profundizar también el hecho de que Jesús realmente resucitó, y tenemos pruebas para ello. El hecho de que la multitud se iba a burlar de él, el hecho de que iban a echar suerte sobre las ropas que él llevaban, el hecho de que él era el que iba a entregar su espíritu. De hecho, él tardó en morir muy poco tiempo, a pesar del tiempo que realmente se tarda en morir en una cruz. El hecho de que no le iban a quebrar los huesos, que sus huesos no iban a ser quebrados. Y evidentemente cuando el romano que estaba a cargo se acerca, se ve que está muerto, entonces no le quiebra las piernas, porque era usual quebrar las piernas del que estaba en una cruz para que muriera antes. El hecho de que iba a ser traicionado a través de alguien muy cercano, de un amigo. El hecho de que se le iba a odiar sin ningún tipo de razón, ya que a la vez que se le odiaba se le reconocía como maestro, como rabí. El hecho de que tenía celo
por la casa de Dios, por el templo. Os recuerdo ese momento en el que dice que mi casa es casa de oración y tira los, los puestos de los cambistas en el templo. El hecho de que iba a sufrir de sed, y justamente en la cruz él dice que pide que agua porque tiene sed para que se cumpliese la escritura. El hecho de que el traidor, aquel que iba a traicionar a Jesús, iba realmente a recibir un juicio. Realmente Judas, después de aquello, en lugar de arrepentirse, terminó ahorcándose. El hecho de que ese Mesías iba a hablar de una forma muy peculiar, hablando a través de parábolas. El hecho de que iba a ser rechazado, y a pesar de ser rechazado, iba a ser justamente la persona más especial de la historia. De hecho, haciendo una alusión al tema de la construcción, es esa piedra especial sobre la que reposa una construcción, ese lugar especial, o esa piedra especial para hacer los arcos. El hecho de que los corazones iban a ser cerrados al Evangelio. Jesús lloró cuando se acercó a Jerusalén porque no había entendido el tiempo de su visitación. El hecho de que iba a nacer de una virgen, de una mujer. Nuevamente el hecho de que iban a tropezar en él como si fuera una piedra. El hecho de que iba a comenzar su ministerio en Galilea, concretamente en la zona de Capernaum. El hecho de que era un hombre de paz, un hombre que le fue reconocido, que no era alguien belicoso. Os recuerdo que en aquel tiempo Judea estaba sometida al yugo romano. El tema de que iba a ser un descendiente de David, por eso lo de la vara de Isaí. El hecho de que el Mesías iba a obrar milagros y se le reconoce que hacía milagros, incluso en los escritos que no pertenecen al Nuevo Testamento, sino que son de historiadores, se habla de que era un hacedor de milagros. El hecho de que iba a tener alguien que antes de que él empezara a predicar, iba a estar predicando y que iba a ir por delante, el caso de Juan el Bautista, ese precursor de Cristo. El hecho de que iba a ser golpeado, a pesar de ser un siervo de Dios, el hecho de que iba a ser escupido, el hecho de que Israel no iba a creer en él, el hecho de que iba a ser rechazado, el hecho de que él iba realmente a ser alguien que sanaba el pueblo de Israel. Todos son profecías. Si os estáis dando cuenta y podéis analizarlas, podéis leer cada texto en el Antiguo Testamento y podéis leer su cumplimiento en el Nuevo Testamento. El hecho de que iba a ser una persona que iba a sufrir, pero lo iba a sufrir con su boca cerrada, sin maldecir, sin pelear, como un cordero. El hecho de que no cometiera pecado se le reconocía, incluso a aquellos que lo tenían por un solo hombre, un mero hombre, le reconocían como un gran maestro de ética, como un gran rabí. El hecho de que no hubiera cometido pecado, el hecho de que iba a ser sepultado justamente entre los ricos, a pesar de haber muerto entre los transgresores. El hecho de que iban a venir gentiles, gente que no era del pueblo judío, a adorarle, a buscarle. El hecho de que gentiles no solamente lo buscaran, sino que creyeran en él, dando incluso ejemplo al pueblo judío. Nuevamente el hecho de que Israel lo rechazaría. El hecho de la matanza de los inocentes, Raquel, que llora cuando nace el Hijo de Dios. El tema del tiempo de la venida del Mesías. Si hay un tiempo realmente especial donde tenía que haber venido el Mesías, justamente fue en el tiempo del Imperio Romano. Esa Pax Romana que lo que hizo es que no fuera muy seguro ir por todo el imperio, que el comercio fue una eclosión, había una especie de globalización como en la actualidad, y por tanto el mensaje podía correr con facilidad por todo lugar. El tiempo de la venida del Mesías fue algo espectacular. El hecho de que cuando fueron perseguidos en su nacimiento, tuvieron que huir a Egipto y de allí fue llamado, Jesús vuelve de Egipto después de aquel momento. El hecho del derramamiento del Espíritu Santo, ese episodio con Juan el Bautista, cómo los gentiles seguían creyendo en él, cómo fue sepultado durante 3 días y 3 noches, pero que resucitó al tercer día. El hecho de haber nacido en Belén, el hecho de que era un hombre de paz, no un hombre violento. El hecho de que entrara en Jerusalén montado sobre un asno. Os recuerdo que andar o montar encima de un asno era símbolo de reyes, y solamente los reyes montaban en asnos cuando entraban en las ciudades.
el hecho de que iba a ser vendido por 30 piezas de plata, el hecho de que iba a ser traspasado, que iba a ser lanceado, el hecho de que iba a ser dañado él y que todos sus discípulos saldrían corriendo, como realmente ocurrió. Todos huyeron. El hecho de que Juan el Bautista fuera aquel que fuera por delante de él y que ese ir por delante de él fuera de una forma similar a como en su día apareció el profeta Elías. Todo esto son profecías. Las que he ido relacionando son de corte más natural, aunque hay otras tantas que habéis visto en las diferentes transparencias que son de un corte más teológico. Pero las de corte natural ya nos implican o ya nos dicen mucho acerca de cómo Jesús cumplió profecías. Como decía Agustín Hipona, novum testamentum invetere latet, vetus in novo patem. Traducido, el Nuevo Testamento está latente en el Antiguo y el Antiguo latente en el Nuevo. Así que, de una forma u otra, podemos concluir o podemos añadir a la realidad que Jesús existió y que las fuentes bíblicas son fiables y confiables, el hecho de que hay una mente detrás de la Biblia, detrás de la Escritura. Tenemos que tener en cuenta que es una colección de 66 libros, escrito aproximadamente por unos 40 escritores y a lo largo de 1600 años, con diferentes contextos culturales, con diferentes contextos sociales, que están escritos en diferentes épocas y que sin embargo mantienen una unidad temática y concretamente en el caso del Mesías de cumplimiento profético. Yo os pregunto, ¿existe algún otro libro igual? ¿Existe algún otro personaje igual a Jesús? Sinceramente debemos concluir de que no, de que la Biblia es un libro realmente singular y especial, y que Jesús es un personaje igualmente de singular y especial. Y la pregunta que debemos hacernos es entonces, ¿lo que dijo de sí mismo y que él mismo aceptó que era, es realmente verdad? Quiero poneros una última diapositiva en relación a un personaje que también seguramente conocéis, Poncio Pilato. Ese pasaje se encuentra en Juan 18, 37 al 38. Y dice que le dijo entonces Pilato, luego eres tu rey. Respondiendo Jesús, tú dices que soy rey, que yo soy rey. Yo para esto he nacido y para esto he venido al mundo, para dar testimonio a la verdad. Todo aquel que es de la verdad oye mi voz. Le dijo Pilato, ¿qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos y les dijo, yo no hallo en él ningún delito. Qué triste tragedia. Porque Jesús se dijo en más de una ocasión que él era la verdad. Que él estaba allí para dar testimonio de la verdad. Pero el cinismo de aquella época romana, y a veces también de la nuestra actual, de plantear la pregunta, pero no querer enfrentar realmente la pregunta. ¿Qué es la verdad? Y cuando hubo dicho esto, salió otra vez a los judíos. Dijo la pregunta, pero no se la planteó realmente. En cambio Jesús dijo, tú dices que yo soy rey. Yo para esto, lo que estaba en ese momento aconteciendo, he nacido. Un propósito, cumplir algo que ya estaba escrito. Y para esto, cumplir también algo que iba a acontecer. He venido al mundo para dar testimonio a la verdad. Y todo aquel que es de la verdad, por tanto todo aquel que cree en él, dice que oye su voz. Así que a ti que estás al otro lado de la pantalla, te toca escoger qué personaje quieres ser en esta tragedia. O ser Poncio Pilatos o un seguidor de Jesús. Vamos a seguir avanzando y vamos a seguir viendo más cosas acerca de Jesús. Hoy hemos visto
que Él cumplió las profecías. Hoy hemos visto que Él realmente no solamente había existido, no solamente las fuentes en las que tenemos su historia son fiables, sino que además ese libro tan especial que fue escrito de una forma tan peculiar y realmente difícil de comprender que tenga esa unidad temática que contiene, realmente Jesús cumple con las profecías que aparecen en él. Entonces, te vuelvo a preguntar, ¿quién dices que es Jesús? Nos vemos en la siguiente clase. Que Dios te bendiga.